de, a partir de hoy vamos a empezar una clase acerca de todo lo que es información, bases de datos, transmisión de datos y mundo digital, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Eso es una serie un tema gigante, es datos digitales, pero tiene una subdivisión de muchos temas. ¿Listo? Es mucho lo que hay que abarcar. Eh, Vamos a ir paso a paso. No es información fácil de digerir, por decirlo de alguna manera, pero voy a tratar de hacérselas ver lo más sencillo posible, ¿listo? Igual no vamos a hacer talleres complejos al respecto y cosas así muy complejas, pero sí es importante toda la información que vamos a ver, porque no es información común. Lo que ustedes van a ver hoy son cosas que pocas personas saben. Entonces, vamos a darnos por bien servidos y por afortunados de tener clases como esta. Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Nosotros, en la vida cotidiana, entendemos que la información, ¿cierto? O la transmisión de la información es transmitir datos de alguna manera. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú lees un libro, ¿cierto? Cuando tú lees un libro, ese libro en sí, por dentro, tiene unas páginas, tiene unas letras, unos números, unos dibujos, ¿cierto? Eso es información básica, una información muy superficial que nosotros podemos coger un libro, leerlo y lo entendemos de alguna manera. Cuando nosotros nos escriben una letra, si nos escriben la letra P, nosotros la entendemos perfectamente como la letra P. Si nos escriben una palabra como papá, pues sabemos en información básica que esto es una palabra compuesta de varias letras y que dice papá, ¿sí? Si nosotros leemos un número, entendemos qué es el 5, qué es el 0, qué es un medio, por ejemplo, cuando vemos matemáticas, ¿sí? Nosotros, esta información es comprensible en la vida cotidiana, pero en el mundo digital, ¿cierto? En el mundo electrónico, esto no es así. Los computadores, como son máquinas, nosotros cuando vimos la historia de la computación, vimos que eran máquinas que primero, después de la creación del descubrimiento de la electricidad, empezamos a volver procesos como los que acabo de decir acá, nos volvimos procesos normales en procesos mecánicos y luego electrónicos, ¿sí? Y hoy en día digitales. ¿Qué es lo que pasa? Un computador, cuando tú le escribes una palabra como papá, ¿sí? Él en cierta forma no entiende qué es eso. Él no comprende dentro del mundo real de nosotros qué significa eso, qué es una P, qué es una A, ¿cierto? Si tú le escribes 50, él no comprende en cierta forma qué es un 50. Él tiene que convertir o si tú le colocas una foto, él en sí no sabe la foto tiene una montaña, que tiene un sol, que tiene unos niños jugando acá. No, él no comprende la información de esa manera. Él comprende toda la información en un lenguaje básico que son los ceros y los unos. Esto se llama lenguaje binario. ¿Sí? Una computadora tiene que convertir toda esta serie de información, todo lo que vimos acá, toda esa introducción, ¿sí? Los números, las letras, las imágenes, el mismo audio que está saliendo de mi voz a través de este sensor que tiene el micrófono, ¿sí? Una computadora no lo entiende como tal. Él tiene que coger toda la información y convertirla solamente en ceros y unos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos frente a una computadora, todo lo que nosotros hacemos, eso ella la tiene que convertir en ese tipo de información mínima, cero y uno, ¿sí? Cero y uno significa apagado o encendido, ¿sí? Apagado o encendido, negativo o positivo, no o sí, ¿sí? Él solamente entiende esas dos optoacoplaciones. Él no entiende ningún otro sistema de información. Lo que pasa es que lo hace a una velocidad tal, ¿sí? Que convertir varias operaciones, millones de números en ceros y unos, los hace en fracciones de segundo. ¿Listo? Me explico. Eh, cuando nosotros veíamos hardware, cuando nosotros veíamos hardware, sabíamos que había unos periféricos de entrada, ¿sí?
entrada. Disculpan ahí la letra, es difícil escribir en esto. De entrada y había unos de salida. Esto es importante ahorita en esta clase porque cuando nosotros utilizamos periféricos de entrada, por ejemplo, como el teclado, ¿sí? El teclado tiene un sinnúmero de teclas y de números, ¿cierto? O de funciones, en las cuales, por ejemplo, tú oprimes una tecla y hablando, por ejemplo, ahorita, oprimes la tecla de la letra P. ¿Qué es lo que hace a manera interna y en velocidad, a la velocidad de la luz, ¿cierto? En fracciones de segundo. El computador coge la P a la que tú le estás dando clic, ¿cierto? Y la convierte en ceros y unos, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la letra P en ceros y unos. Él entiende la letra P de esta forma. Él la entiende como 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Es un ejemplo, ¿no? Ese es el lenguaje de información básica que ellos comprenden. Ahora, cuando toda la información se procesa dentro del computador y tú tecleas, tú automáticamente, si estás tecleando, por ejemplo, en Word o en PowerPoint, tú ves en la pantalla la letra P. Tú no vas a hacer, no, tú no ves ceros ni unos, ¿sí? Por ejemplo, en uno de los periféricos de salida, que es el monitor, ¿cierto? En el monitor tú ves la P. La P que tú tecleas, la ves allá. Pero porque es que en fracciones de segundo, la P que la tecleas, se la convierte en ceros y unos. Y los ceros y unos, al salir por la pantalla, para que ustedes la vean, vuelve y se convierte en una P, ¿sí? Es una especie de información en microsegundos. Entonces, vamos a ver un poco más específico este tema. Para eso, vamos a ver un segundito. Este dura 4 minuticos. Este video. Listo. El ordenador es la herramienta de la edad moderna. Trabaja con imágenes, sonidos. Chicos, manito arriba, porfa, si escuchan. Necesito saber si escuchan. Ok, listo. Continuemos. Números y palabras. Por suerte, también guarda el trabajo, así que cuando apagamos el ordenador no perdemos todo el material. El trabajo del disco duro que hay dentro del ordenador es guardar y recuperar información a gran velocidad. El disco duro es un sorprendente milagro de la tecnología informática. Puede almacenar cantidades astronómicas de datos. Es un aparato pequeño, pero increíble, que comprime muchísima información en un espacio ínfimo gracias a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Bien, ¿y cómo funciona? Para entenderlo, tendremos que romper un ordenador. El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7.200 revoluciones por minuto. Bueno, ahí hago ahí para un momento. Cuando hablan de revoluciones por minuto son vueltas, ¿cierto? O giros por minuto. Si él dice que son 7.200 revoluciones por minuto, quiere decir que ese disco da 7.200 vueltas en un solo minuto, ¿sí? El motor, lo que pasa es que es súper sensible. En este caso, cuando ustedes tienen un portátil a la mano, ustedes no notan que eso está girando, ¿sí? Pero ahí está girando ese disco a esa velocidad. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Y ahora viene la parte importante, los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos de los brazos son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. Pero los cabezales jamás tocan los platos. El espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5.000 veces más delgada que un cabello humano. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. Este es el cabezal, el que lee los bits. Sería toda una catástrofe.
Hablar de catástrofe no es una metáfora. A esta escala tan pequeña, el peso de los cabezales puede compararse con el peso de un avión 747. Un avión 747, con 100.000 pasajeros, volando a 100 kilómetros por hora y a una fracción de milímetro del suelo. No hay ninguna fricción que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que mueve los brazos es invisible porque es un sistema electromagnético impulsado por dos fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de delante hacia atrás por todo el plato a la velocidad de la luz. Después de hablar de los componentes, pasemos a los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca, es algo más complicada. En la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales magnetizan las secciones microscópicas de la película y almacenan los datos empleando un código binario de unos o ceros. Cada uno o cero se llama bit. Los bits tienen más o menos valor según la orientación de su campo magnético, positivo o negativo. Pero es muy fácil acumular bits. Una fotografía de alta calidad puede medir 29 millones de bits y necesitar 12 secciones del plato. Parece gigantesco, pero en realidad, una grandiosa cantidad de bits puede caber en un sitio extremadamente pequeño. Cada centímetro cuadrado de la superficie del plato tiene 31.000 millones de bits. Eso sí que es ahorrar espacio. Un disco duro almacena y recupera una gran cantidad de información a velocidades que desafían la comprensión. Gracias al poder del magnetismo, la brillante superficie del disco duro puede almacenar el contenido de varias colecciones de enciclopedias o cientos de miles de imágenes con mucha facilidad. La verdad es que el disco duro es un maravilloso aparato de reducción que comprime montañas de datos en pequeños bits con tan solo pulsar una tecla. Esta obra maestra de la ingeniería ha sobrepasado las fronteras de la física, bit a bit. Bueno, ok. Sé que no es fácil entender, sé que no es fácil comprender, pero, por ejemplo, le decía, me preguntaba un chico del otro sexo ahorita que pues se veía muy complejo. Les digo, no, lo que pasa es que estamos hasta ahora viendo información básica sobre cómo se transmiten los datos dentro de una computadora, ¿sí? O dentro de elementos digitales. En este caso, le decía yo al chico, no se trata ahorita pues de que yo les vaya a exigir hacer un disco duro o hacer un trabajo investigativo sobre eso, sino que quiero que entiendan o que comprendan cómo se transmite la información a través de elementos digitales. Para este caso, vamos a continuar viendo, por ejemplo, esto, ¿sí? Ustedes lo que ven acá es, por ejemplo, pantallas de, bueno, ya sea de computadora o de televisor. ¿De qué se trata la información en bits? La pantalla que ustedes tienen enfrente, en la cual me están viendo, ¿sí? Y viendo a sus compañeros, o en este momento viendo la foto que tengo acá, no es más que una serie de millones y millones de puntos muy pequeños que están allá de manera microscópica, simplemente vista no se ven, ¿sí? La calidad de la imagen, ¿sí? La calidad de la imagen que ustedes puedan ver en sus pantallas depende, ¿cierto? Obviamente la calidad de esta imagen no es la misma que esta. La calidad de las imágenes depende de la cantidad de punticos o píxeles, se llaman píxeles, que contenga esa pantalla. ¿Para qué píxeles? Son como una especie de cuadritos, unos cajoncitos, ¿sí? Donde en cada píxel hay un bit específico. Por ejemplo, si están viendo lo que estoy haciendo acá, cada punto a nivel microscópico, obviamente acá no lo muestran grande, cada punto tiene un color distinto, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, no vemos esto así como una escalera, lo vemos, por ejemplo, puede verse ya a simple vista como una curva, ¿sí? Lo que pasa es que son tan pequeños que
Cada información, cada bit que está dentro de cada cuadrito para que ustedes puedan ver la imagen, tiene una información, tiene un paquete de información distinta, ¿sí? Un color distinto, una textura, una forma de luz, ¿me entienden? Una información distinta en cada bit. Entonces, por ejemplo, las pantallas que tienen 1920, mire, acá dicen 1920 por 1080. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen 1920 píxeles por este lado. 1920 punticos por ese lado. Y por este lado tienen 1080. ¿Ven? Estos 1020 por acá, estos 1080 por aquí. Forman una cuadrícula de esta calidad, ¿sí? En la cual nosotros, perdón, sí, nosotros vemos esta imagen con esta calidad, ¿sí? Cada bit de información nos va a formar esta imagen dentro de la pantalla. Ahora, en otra pantalla, ¿cierto? Que tenga más calidad. Ahí dice Ultra HD. Puede ser una pantalla, ¿cierto? Que tenga 3840 píxeles por este lado y 2160 píxeles por este lado. ¿Ven? Nos forma una cuadrícula mucho más fina, mucho más compacta, ¿sí? En la cual cada cuadrícula tiene un bit específico para textura, color, luz, etc. Por tanto, como tiene más información, o sea, esta pantalla procesa más información, ¿cierto? La calidad de la imagen es mucho más fina. Bueno. Eso en cuanto a los píxeles y los bits que manejan las imágenes. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Recuerden, por ejemplo, mira, acá están convirtiendo de manera manual, ¿no? Porque eso también se puede hacer y lo vamos a hacer con unos ejercicios. ¿Cómo convertir palabras o letras en bits de información, ¿cierto? Acá, por ejemplo, esto es otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros entendemos perfectamente que acá está el número 156, ¿cierto? Es un número natural, común y corriente en base de 10, ¿sí? Porque en base de 10, ¿por qué? Porque los números del 0 al 9, acuérdense que cuando vimos números naturales, los números del 0 al 9 pueden conformar cualquier número hasta el infinito. Esto lo entendemos perfectamente, ¿sí? Esto lo podemos teclear, ¿sí? Pero la computadora no entiende el 156 como 156, sino que ella lo entiende de esta manera. El 156 escrito en binario es así. Ella lo lee 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Sí? ¿Sí? Este 2 no. Ella lo lee de esta manera. Entonces, la información digital solamente se puede presentar de esta manera. Bien. Ya ahorita hacemos un ejercicio para convertirlo. Bueno. Recuerden, por ejemplo, que lo que vimos ahorita en el video es que este disco duro, lo que hace es almacenar una serie infinita de datos, en ciertos espacios, ¿sí? Ciertos niveles que tiene el disco magnético microscópicamente. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes alcanzan a ver ahí unos ceros y unos, obviamente son simbólicos porque los ceros y unos de ahí no es que se vean como ceros y unos, son bits de información, es decir, miles de punticos que tienen energía adentro o que no la tienen, ¿no? Porque cuando el puntico está vacío es porque significa un cero, cuando tiene energía o electricidad significa que tiene un uno, ¿cierto? Hay millones y millones de bits de información en un disco, como lo dijo el video. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Esta información en ceros y unos que se encuentra en ese disco, se lee por este cabezal a millones de movimientos por segundo. Perdón, a miles de movimientos por segundo, ¿sí? Y eso convierte toda esa información de ceros y unos, lo que saca en nuestra pantalla. Los periféricos de salida nos muestran de manera comprensible para nosotros los datos, la información y las imágenes, ¿sí? Que era lo que yo les decía a ustedes en algunas clases sobre la interfaz de usuario.
Recuerden que la información en bits también, por ejemplo, se puede encontrar en las USBs. Vamos a ver esto acá. Digamos que esta es una USB de esas que nosotros ya conocemos. Se llama memoria flash. Las USB se conocen como memoria flash. ¿Y flash por qué? Porque la rapidez con la que una memoria transmite, guarda o transmite datos es supremamente rápida. ¿En qué consiste? Digamos que esta es nuestra USB, ¿cierto? Que siempre es como de esta forma y la conectamos a nuestro computador, ¿sí? La USB dentro de sí tiene un chip, ¿sí? Y ese chip tiene dentro de sí unas capas de óxido, una capa de óxido, perdón, que es mucho más delgada que el grosor de un cabello. Esta capita de óxido dentro de sí, igual que la pantalla que les expliqué ahorita de HD, tiene millones y millones de puntos dentro de sí. Aquí agrandaron un punto. Un solo punto sería esta celda de información. Esto sería un solo punto de los millones que tiene esta placa, ¿sí? Y esta sola celda de información, digamos que tiene estas 9 subdivisiones, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la información digital? Cuando tú conectas una USB y, por ejemplo, quieres guardar un trabajo de Word, por ejemplo, tú le dices copiar y lo metes en la USB. ¿Qué pasa? Del computador a la USB sucede lo siguiente. La electricidad, ¿cierto? Los electrones perforan en algunos puntos estas capas, ¿sí? Esos punticos se pueden perforar con electrones. Entonces, por ejemplo, cuando un electrón llega y entra por acá, transforma esa celda en un 1. Por aquí no pasó, entonces es un 0. Por aquí sí pasó la electricidad, es un 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Donde ustedes encuentran un 1, hay información en bit. Donde ustedes encuentran un 0, ese está apagado, es decir, que no lo comprende como información. Entonces, este patrón que se forma, ¿cierto? Este patrón en esa celda que se forma, puede contener, por ejemplo, una letra, ¿sí? Volvamos ahorita al mismo ejercicio. Digamos que esa es la letra P en ceros y unos, ¿sí? Entonces, él interpreta los ceros y unos a una velocidad increíble. Recuerden, velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? La información. Él coge la celda de información y la convierte en información comprensible para nosotros, ¿sí? Entonces, todo ese trabajo de Word que ustedes están metiendo acá a esta USB se transforma dentro de esa celda, dentro de ese chip, así de esta manera. Allá en el chip no existen las letras ni los números como nosotros, existe es esto, ¿sí? Cuando tú coges la USB entonces, ¿sí? Cuando coges la USB y bueno, ya guardaste tu trabajo de Word y vas a otro lado y la pegas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues él fácilmente entra al otro computador, coge las celdas de bits, ¿sí? Y las traspasa al disco duro del computador donde tú las quieres copiar. Y así sucesivamente para allá y para acá. Por eso, cuando veíamos periféricos, recuerden que yo les dije que la USB es un periférico mixto porque saca e introduce información, ¿sí? Ese es de entrada y de salida al tiempo. Bueno, ok. No sé cuánto tiempo nos queda. Vamos a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio. Miren acá. Muy atentos aquí, por favor. Vamos a hacer unos ejercicios más adelante. Después de las evaluaciones vamos a volver con este tema porque son, como les dije al principio, muchos temitas. ¿De qué manera un computador convierte en milésimas de segundo un número natural como el 42, ¿cierto? Lo convierte en esto de acá. Esto que está acá es el 42 en binario. La computadora lo lee así y nosotros lo leemos así, ¿vale?
Y matemáticamente es muy sencillo de hacerlo. Vean lo sencillo que es. 42 dividido 2, ¿cierto? Nos da 21. 21 por 2 nos da 42. A 42, 0. ¿Sí? En esa división no nos sobró nada. Entonces, 0. Ahora, 21 dividido 2 nos da 10. 10 por 2 da 20 y nos sobra 1. Seguimos. Este cociente 10 dividido 2 nos da 5. 5 por 2, 10 a 10, 0. ¿Ven? Este residuo 5 dividido 2 nos da 2. 2 por 2, 4 a 5 nos sobra 1. 2 dividido este 2, ¿sí? Nos da 1. 1 por 2, 2 a 2, 0. Y se guarda este 1. ¿Listo? ¿Qué hace la computadora? Cuando ella en milésimas de segundo hace esa división, convierte ese 42 en este número de acá y lo lee de derecha a izquierda. Lo lee de aquí hasta acá. ¿Sí? Es decir, que el número 42 es 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Listo? Así podemos convertir un número normal en un número binario. ¿Listo? Entonces, estos ejercicios, pues obviamente los vamos a hacer, seguramente en algún punto de evaluación, algún par de ejercicios, pero lo vamos a hacer muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta, es solamente dividir entre 2, ¿sí? ¿Por qué entre 2? Porque se llama sistema binario. Binario. ¿Listo? Los que vieron el videito. Sistema binario, ¿vale? Ese sistema binario nos permitió de esta manera convertir un número normal, un número natural, en un número binario. ¿Listo? Esto a grandes rasgos, desde el punto de vista teórico de la información, es cómo se convierte la información normal en información digital. ¿Listo? No se les olvide que el número se lee de aquí hacia allá. ¿Vale? Siempre, es decir, que todo número digital siempre empieza por 1. Nunca puede empezar por 0, siempre empieza por este 1 de acá. Bien, más adelante les enseñaré a convertir, por ejemplo, letras también en binario, ¿sí? Vamos a ver también, por ejemplo, el código ASCII, ¿sí? Vamos a ver un poco sobre esto, sobre el código ASCII, porque a veces nosotros cuando oprimimos al 64 nos sale la arroba, por ejemplo, lo podemos ver acá, ¿sí? O cuando, sí, el número 6 y el número 4 sale la arroba ahí cuando vamos a escribir un correo. ¿Por qué se hizo esto? ¿Cómo se lee? ¿Cuál es el fundamento teórico de esto? Y práctico. Esta tabla la vamos a utilizar para hacer lo contrario a lo que hicimos ahorita. Nosotros convertimos, por ejemplo, en el ejercicio ahorita convertimos un 42 en binario, ¿sí? Lo volvimos binario. Ahora vamos a buscar la forma de convertir un binario, ¿sí? En 42. ¿Vale? Entonces, no sé si alcance. Vamos a ver. Me decía que el número 42 en binario creo que era 1, 0, 1, 0, 1 y 0. Creo que era ese. Entonces, acá donde el bit está encendido, donde hay un 1, el sistema hace esto. Eso vale 2. Donde hay 0, pues no se cuenta. Este está apagado, este tampoco se cuenta. Este está encendido, perfecto. Este sí se cuenta, el 8. Este está apagado, entonces este 16 no se cuenta. Y este, como si está encendido, se cuenta. ¿Listo? Vamos a ver. 32 más 8 nos da 40. Y 40 más 2 nos da 42. ¿Sí? Eso lo hace un computador también.
El número 42, como hemos visto ahorita, lo hemos convertido acá en esto. Ahora vamos a hacer al revés, convertir el 10101 en números normales. Entonces, el proceso contrario se hace de esta manera. Esto lo vamos a hacer también con muchos ejercicios para poderlo entender. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, donde el bit está encendido, que es el 1, ¿cierto? Sumamos esas potencias de 2 y nos da 42. Pero bueno, esto lo vamos a hacer en la próxima clase para que lo entiendan un poquito mejor. ¿Listo, chicos? Bien. Porfa, quiero sugerencias, preguntas de lo que sea, apreciaciones de la clase. Y ya les comento una cosita de matemáticas. A ver, están levantando la mano. Felipe Arias. Felipe, ¿cómo vas? Profe, bien. Mi Dime. pregunta es, ¿el número de bits del disco duro depende del tamaño o eso ya no tiene nada que ver? Más del tamaño, porque si tú te das cuenta, lo curioso es que los discos duros, a pasar el tiempo, en vez de ser más grandes, son más pequeños. Lo que pasa es que la tecnología avanza tanto que comprimen es muchísimo la información, la comprimen a nivel microscópico. Para que tú puedas ver las líneas del disco duro tienes que utilizar un microscopio. Entonces, hay discos duros de cierta capacidad. Obviamente, entre más capacidad tengan, valen más, ¿cierto? Por ejemplo, el disco duro que yo tengo en mi computadora es de 1 TB, ¿cierto? Guarda 1000 GB de información. ¿Sí? Ese tiene un valor. Hay otros que son un poquito más suaves, que guardan 500 GB de información, otros guardan 280 y así sucesivamente. ¿Sí? Pero el tamaño del disco, si tú los vieras, es exactamente el mismo. Lo que pasa es que lo que vale es la calidad de la compresión de información, la calidad digital del mismo, ¿vale? Por eso lo No, vamos a... no, sí, ya entendí, sino que me entendiste fue mal la pregunta. Yo te hablaba era el tamaño, digamos, de la capacidad. Entonces ya, Pero ya lo entendiste. sí, ya entendí. Ok, listo. Michael... Michael, ¿dónde anda? Listo. Michael. Ya. Profesor, Dime. ¿no puede haber un 2 ahí? O sea, ¿qué pasa No, si hay un 2 no, el 2 no existe ahí? para un computador, no. Solo existe el 0 y el 1. ¿Listo? ¿Y qué pasa si uno falla? ¿No se pueden fallar? No. Ese sistema, no es que no se trata de que tú falles. ¿Sí? Ah, tú te refieres a los ejercicios. Ajá. No puede existir. ¿Sí viste que los residuos de las divisiones siempre era 0 o 1? Cuando hacíamos los residuos de cada división. Nunca puede haber un 2 ahí. Tienen que volver. Si sale un 2 o más, toca mirar bien la división. ¿Vale? Pero eso ya es más matemático. ¿Vale? Sí, señor. Karen. Te escucho, Karen. Bustos. ¿Sí? Hola, profe. Hola, Karen. Mi pregunta es porque... ¿Y qué pasa si hay más píxeles de los que deberían haber? ¿En los píxeles? No, eso es muy específico. Más de los que mostré en HD. Sí, ¿Sí? señor. Bueno, eso ya sería calidad 4K. Esa ya existe. Hay pantallas que tienen muchos más píxeles de los que yo les pude mostrar ahí. Y eso ya es una super calidad. Pero esas pantallas son muy costosas y es de una tecnología de punta que hoy en día pues existe para ciertas cosas. Claro, al haber más píxeles, según tu pregunta, pues la calidad va a aumentar muchísimo más. Se va a ver casi que en realidad, en una realidad virtual. ¿Listo? Bien, chicos, yo quería decirles algo. No se les olvide, de todas formas lo voy a escribir al grupo, pero chicos, esta tarde, ojo con lo que voy a decir, esta tarde a las 3, de 3 a 4 habilito la evaluación de estadística para los que hacen falta. Habilito la evaluación de pleno estadística para los que hacen falta.
no se les olvide. De todas formas, yo les escribo por el grupo y bueno, gracias por haber participado y nos vemos en la otra clase, juiciosos.